Estimados estudiantes, muy buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy día con la demostración de el presente teorema. Eh, Tenemos AQ048. Empecemos siendo conscientes de qué relaciones lógicas están aquí expresadas. Bueno, este teorema ya lo vimos en un ejercicio anterior y fíjense, es un principio implicacional cuyo antecedente es la cuantificación universal de una disyunción. Y a mano derecha, esta disyunción se convierte en el funtor principal y a mano izquierda vemos que el cuantificador universal se convierte en cuantificador existencial y este cuantificador universal eh, eh, está prefijado al disyunto derecho. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, fíjense, hay aquí un cambio del cuantificador universal por el existencial y simplemente trasladamos el cuantificador universal al miembro derecho. Bien, ahora fijémonos, nos piden que utilicemos aquí estos teoremas y reglas de inferencia. Empecemos por el AQ014. Nuevamente tenemos una fórmula, un principio implicacional que tiene como antecedente una conjunción. Por un lado, todo X es P y por otra parte, por lo menos un X es Q. ¿Ya? Entonces, dos cuantificaciones. Todo X es P y por lo menos un X es Q. Bien, a partir de esta conjunción, ¿sí?, llegamos a la consecuencia de que existe por lo menos un X que es ambas cosas, tanto P como Q. Bien. Ahora, el A364 es un principio equivalencial de contraposición. Fíjense, tanto a mano izquierda como a la derecha tenemos implicación y a mano derecha tenemos negación débil. En el caso de... ¿Sí? Perdón, ¿alguien habló? Por favor, les pido que tengan apagados sus micrófonos para que no haya interrupción. A ver. Fíjense, el que P implique Q equivale a que la negación simple del consecuente implica la negación simple del antecedente. Para que esta contraposición sea válida, para el condicional, deberíamos tener negación total. En la implicación podemos tener negación débil. El principio es válido. ¿Sí? Bien. Entonces, recuerden, la implicación lo que nos dice es que la verdad del consecuente es por lo menos tan elevada como la verdad del antecedente. ¿Sí? Es decir, Q es por lo menos tan verdadero o más verdadero que el antecedente. Si es que el consecuente es falso, entonces eso implica que el antecedente tiene que ser falso. ¿Sí? RIM 13 es eliminación del equivalente izquierdo.
A127 es un principio de De Morgan. Permítanme empezar por la derecha. La falsedad de una disyunción equivale a que ambos disyuntos, tanto el izquierdo como el derecho, es falso. Pero tenemos ahí falsedad o débil, negación simple. RIM 32, la regla de reemplazo. A129 es nuevamente otro principio de De Morgan. Empecemos nuevamente con el miembro derecho. La falsedad de una conjunción, ¿sí?, equivale a que o bien el conjunto izquierdo es falso o bien el conjunto derecho es falso. ¿Sí? Bien, una de dos. Esta falsedad de la conjunción se explica por la falsedad de por lo menos uno de los disyuntos. Pueden ser ambos. RIMF 11 es la conmutación de la equivalencia. AQ029 raya 1 me está diciendo que, recuerden, esta es una particular negativa. Esta es la oración de tipo O del cuadrado de oposición. La falsedad de la O es equivalente a la verdad de la A, de la universal afirmativa. Si es que es falso que exista por lo menos un ente que no es P, eso equivale a que todo ente es P. Y el AQ030 me está diciendo que la falsedad de la E equivale a la I, la verdad de la I. ¿Sí? Es decir, si es que es falso que ningún ente es no P, ¿sí?, si es que es falso que ningún ente es P, entonces existe por lo menos un ente que es P. ¿Sí? Bien. Entonces, hemos hecho la revisión de cada uno de estos elementos. Ahora empecemos a hacer relaciones para que podamos ver si es que necesitamos hacer instancias de sustitución en uno de estos teoremas y consecuentemente las reglas de inferencia. Bien, relacionemos A014 con A048. En ambos casos tengo una implicación, pero a mano izquierda tengo yo una conjunción de una cuantificación universal y una existencial. Aquí tengo cuantificación universal, una existencial, y a mano derecha tengo una cuantificación existencial de una conjunción. ¿Sí? Ahora, el siguiente teorema que me pide utilizar es contraposición. ¿Sí? Aplicaré esta implicación, tiene que ser el teorema anterior, y por A364 lo que voy a hacer es dos cosas. Primero, miembro izquierdo pasa a la derecha, miembro derecho pasa a la izquierda, y añado dos negaciones al antecedente y consecuente. Eso quiere decir que esta cuantificación existencial va a pasar a la izquierda y esta conjunción va a pasar a la derecha, pero antecedidas por la negación débil, dos negaciones débiles, ¿sí? Por lo tanto, cuando haga una instancia de A364, voy a tener aquí esta negación del antecedente, va a ser negación de la conjunción, ¿sí? Va a tener esta forma, negación de conjunción, donde tanto P y Q son, es decir, estos conjuntos son estas cuantificaciones. Bien. Y esta negación va a afectar a la cuantificación existencial. Es falso que exista por lo menos un X que es P y Q.
Bien, ahora el A127 me está diciendo que tengo que trabajar con conjunción de dos negaciones. Pero eso significa que aquí debería tener yo, ¿dónde está la conjunción de dos negaciones? O la negación de una disyunción. ¿Sí? No tengo disyunciones y para que yo pueda utilizar A127 debo tener una conjunción de dos negaciones. ¿Sí? Acá tengo, recuerden, después de utilizar A364, tengo que negar esta conjunción. Es negación de conjunción. Revisemos AQ064. Sí, en ambos casos es conjunción. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos un problema. En este momento no visualizo de dónde salen estas dos negaciones. Bueno, ahora me, me piden que utilice RINF 32 y eso se lo hace también conjuntamente con RINF 13. Tendré que trabajar con esta conjunción de dos negaciones y reemplazo por el, el miembro derecho. A ver, creo que lo que tendría que hacer, el, me parece que debería utilizar A129 en primer lugar antes que A127. ¿Sí? Si es que tengo aquí la negación de esta conjunción, ahí sí, y fíjense, me están pidiendo que el, haga una conmutación, entonces tengo que esta negación de la conjunción pasarle a mano izquierda, ¿sí? Aplicar, lo haré en una sola línea, hago una instancia de A129 de tal manera que esta negación de conjunción es negación de esta conjunción, ¿sí? Pero por RINF 11, el miembro derecho pasa a la izquierda y viceversa. Entonces, a mano derecha voy a tener disyunción de dos negaciones. ¿Sí? Ahora, tengo aquí, fíjense, voy a tener negación del cuantificador universal, de esta cuantificación universal. Aquí tengo negación de esta cuantificación universal, pero aquí hay una negación. Por lo tanto, seguramente tendré que hacer una instancia de esta P por no P y el, voy a tener también esta negación de una cuantificación existencial, negación de una cuantificación existencial, pero aplicados a una negación. Por lo tanto, tengo que tanto la P como la Q hacerles instanciarlas por no P y no Q respectivamente. Entonces, acá, ahora veo, aquí me voy a quedar con conjunción de dos negaciones. Conjunción de dos negaciones. ¿Sí? Bien. Entonces, bien, esta revisión que acabo de hacer me finalmente me hace dar cuenta que en la primera línea
al utilizar AQ014, tengo que hacer una instancia tanto de P como Q por sus respectivas negaciones débiles. ¿Sí? Y creo que con ese inicio, ya el resto de pasos quizás no nos presente ningún problema y podamos llegar exitosamente a la conclusión deseada. Entonces, no voy a dar más indicaciones, pongámonos a trabajar. Bien, a ver, lamentablemente no tengo tanto espacio, voy a escribir aquí, la prueba se la hace en unas 6 líneas, espero que me alcance, ¿sí? Bueno, y preferí utilizar aquí todo el ancho del pizarrón, puesto que una segunda fórmula es un poco larga y seguramente no me iba a alcanzar en la mitad del pizarrón. Esa es la razón por la cual opté por esta división del espacio. Bien, empecemos por la primera línea. Voy a hacer una instancia de, de AQ014, ¿sí? Pero con la única salvedad de que donde está P y Q voy a poner la negación de P y Q respectivamente. Para que se note esa diferencia, voy a poner las negaciones con otro color. Voy a utilizar el verde. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, voy a escribir AQ014 tal cual, pero dejando un espacio delante de la P y la Q para escribir luego la negación débil. ¿Sí? Bien, entonces hagamos eso. Todo X es tal que P. A ver, el que todo X sea P y por lo menos un X sea Q, implican que, ¿ya? Existe por lo menos un X que es a la vez P y Q, ¿ya? Esto es, ahí voy a poner acá, AQ014, ¿ya? Bien, entonces, espero que ustedes noten que mi línea 1, tal como está en este momento, es exactamente AQ014, pero en esta forma no me sirve. Ya vimos que más adelante necesitamos que donde está la P y la Q, pongamos sus negaciones débiles. Entonces voy a poner, en vez de P, voy a poner no P, y lo mismo en los dos lugares donde está la Q, pongo no, no. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que he hecho hasta ahora es instanciar AQ014 y en lugar de la P puse en ambos casos, en ambas ocurrencias, he puesto no P y donde estaba la Q, en estos dos lugares he puesto no Q. ¿Sí? Bien, ahora voy a hacer una instancia de A364 tomando como implicación la línea 1. ¿Sí? Y esta es la fórmula que me va a resultar larga, pero para no escribir toda la fórmula voy a utilizar una abreviación. ¿Sí? Recuerden, A364 me está diciendo que el que una oración implique otra equivale a que la negación de la segunda implica la negación de la primera. ¿Sí?
esta P es la conjunción. ¿Sí? Y esta implicación es esta de aquí. Entonces, la P de A364 es la conjunción. La Q es esta cuantificación. ¿Ya? Entonces, si visualizamos eso, ¿sí? Esta implicación es P implica Q. P implica Q. ¿Sí? Entonces, voy a, si quieren, tengo, todo esto es P, todo esto es Q, entonces P implica Q. ¿A qué equivale esto? A que la negación del consecuente implica la negación del antecedente. Eso voy a escribir. ¿Sí? Bueno, por falta de espacio voy a borrar esto, ¿sí? Que lo hice por razones pedagógicas, pero puesto que tengo un pizarrón pequeño, ya borré. ¿Sí? Bien, entonces hagamos una instancia de A364. ¿Ya? Tomando como antecedente la línea 1. Entonces, la línea 1 equivale a, ¿sí? Punto reforzante. ¿Y aquí qué hago? Voy a copiar el miembro derecho pasa a la izquierda y luego estas negaciones las voy a escribir con color verde para que se visualice mejor. ¿Sí? El primero hago la conmutación. Miembro izquierdo pasa a la derecha y este miembro derecho pasa acá. ¿Sí? Me salto un espacio para la negación y copio aquí. Existe un X tal que no P y no Q. ¿Ya? Implica, aquí dejo un espacio para la negación y aquí copio el miembro izquierdo. Esta conjunción le paso acá. Y pongo aquí punto reforzante. A ver, pero eh, recuerden, tengo que poner aquí una negación. Voy a dejar un espacio en blanco y ahí sí. Entonces, todo X es no P y por lo menos un X es no Q. ¿Ya? Bien, ahora, bien, entonces tengo, esta implicación equivale a esa misma implicación, pero he cambiado. Tengo que poner aquí la negación del antecedente, y aquí hay una negación débil, implica la negación del antecedente, pero tengo que negar la conjunción, por lo tanto, a ver, aquí voy a cerrar entre paréntesis pero ya no necesito, disculpen, no necesito el punto reforzante, lo borré. ¿Ya? Aquí sí, entonces, fíjense, la línea 2 en este momento es una instancia de A364. Espero que ustedes puedan visualizar, ¿sí? Esta equivalencia equivale a qué? La negación del consecuente, ¿sí? Aquí está, implica la negación del antecedente. Aquí está. El antecedente es una conjunción de todo X es no P y algún X es no Q. ¿Ya? Bien, eso es A364. A364. Bien, ¿alguna dificultad en esta línea? Esta era la línea más larga, pero ojo, yo tendría que utilizar todo el ancho del pizarrón o incluso el,
escribiendo de una manera más compacta porque estoy aquí utilizando esta abreviación. En lugar de escribir toda esta implicación, ¿sí? Escribo 1 y con eso ahorro espacio y posiblemente esté evitando cometer algún error al copiar la fórmula. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Noten que para poder negar el antecedente, tuve que introducir paréntesis para encerrar la conjunción. Esta negación se aplica a todo el antecedente y el antecedente es conjuntivo. No puedo negar solamente el conjunto izquierdo, sino la conjunción. Por eso puse aquí paréntesis. ¿Sí? Bien, y este principio es contraposición. Es un principio aplicado a la implicación, contraposición implicativa. ¿Sí? El que esta conjunción implique esta cuantificación equivale a que la negación de la cuantificación existencial implica la negación de la conjunción. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Entonces, avancemos. Ahora, apliquemos RIMF 13, dado una equivalencia y el miembro izquierdo, equivalencia más miembro izquierdo, me quedo con el miembro derecho. Entonces voy a eliminar miembro izquierdo y justifico acá, tengo ya el equivalente izquierdo, esa es la línea 1, y a estas dos premisas aplico RIM 13. ¿Ya? Bien, una vez que he aplicado RIM 13, la línea 2 pasa a designar simplemente a lo que era antes el equivalente derecho. Olvidémonos del miembro izquierdo. Esto ya no va. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Entonces, fíjense, en la misma línea estoy aplicando dos pasos. Primero puse este teorema y luego aplico una regla de inferencia. ¿Sí? Con eso me ahorro una línea simplemente utilizando este corchete derecho. Bien, avancemos. Ahora, comparemos a ver, ¿qué? Luego me piden que utilice A127 más RIM 32. Tengo conjunción de dos negaciones. Aquí tengo conjunción de dos negaciones. ¿Sí? Y eso equivale a esta conjunción de dos, el que tanto P y Q sean falsos, equivale a que la disyunción P o Q es falsa. Entonces voy a aplicar aquí al paréntesis RIM 32. ¿Sí? Y luego, ¿con qué me quedo? A ver, con la negación de una disyunción. Negación de disyunción. ¿Sí? Es decir, aquí va a aparecer una negación y voy a tener la forma de esta de acá, de AQ029 raya 1. Y, y fíjense, aquí a mano derecha tengo negación de una conjunción, negación de conjunción. ¿Sí? Si yo aplico A029, sí, pero voy con RIM 32, entonces la negación de la conjunción se me transforma en disyunción de dos negaciones. ¿Sí? Disyunción de dos negaciones. Bueno, después tendré que utilizar estos dos teoremas para, a partir de la línea 2, llegar a Q048.
Trabajemos en primer lugar con el miembro izquierdo. ¿Sí? Fíjense, el, la negación de la cuantificación existencial, pero negativa, va a equivaler a una cuantificación universal. Entonces, del miembro izquierdo de la línea 2 va a salir la implicación de AQ 048. ¿Sí? Bueno, entonces avancemos. Voy a utilizar sobre la base de A127. ¿Sí? Hagamos una sustitución. A ver, pero aquí tengo conjunción de dos negaciones. Entonces, reemplacemos en la línea 2 y voy a reemplazar este equivalente izquierdo por su equivalente derecho. Y entonces, ¿cómo me queda? Veamos. ¿Ya? Bien. Entonces, aquí no voy a repetir, en lugar de poner aquí como línea 3 el teorema A127, puesto que no voy a usar ninguna sustitución, ¿sí? Tengo exactamente en la línea 2 aparece el equivalente izquierdo, la conjunción de no P y no Q. Entonces, puesto que no necesito cambiar estas letras, voy a simplemente aquí a mano derecha poner A100, a ver, sobre la base de A127 aplico RIM 32. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es la conclusión de RIM 32? Una equivalencia. ¿Sí? ¿Cuál es el equivalente izquierdo? Hay un contexto. Recuerden, RIM 32 en esta ocasión se va a basar en A127. Lo que quiero reemplazar es esto de aquí. Lo que está encerrado entre paréntesis, en lugar de poner esta conjunción de dos negaciones, voy a poner la negación de la disyunción de P o Q. ¿Sí? Entonces, ¿cómo queda la conclusión de RIM 32? ¿Sí? La línea 2 equivale a, ¿sí? Es decir, hay un contexto más grande. Estos puntos suspensivos es toda la línea 2. Ahí aparece el equivalente izquierdo. ¿Sí? Entonces, esta línea 2 equivale a qué? Voy a nuevamente a copiar todita la línea 2 y donde aparece el equivalente izquierdo le pongo el derecho. Esto voy a escribir con otro color. ¿Sí? Entonces copiemos. No existe un X tal que. ¿Sí? Voy a dejar esto en blanco. ¿Sí? Implica, y el resto copio igual, que es falso que todo X sea no P y por lo menos un X sea no Q. ¿Ya? Y ahora sí voy a hacer, dejé este espacio en blanco para hacer la sustitución de los equivalentes con otro color, para que ustedes visualicen qué estoy haciendo. ¿Sí? Fíjense, aquí este es el contexto en el que los puntos suspensivos, donde aparece el equivalente izquierdo. Y aquí, ¿qué voy a poner? El equivalente derecho. Entonces, es falso que o P o Q. ¿Ya? Bien, entonces, aquí, en la línea 3 lo que está hecho es la sustitución de los equivalentes. ¿Sí? Espero que ustedes sean capaces de visualizar en la línea 2
en la línea 2, donde estaba esta conjunción de dos negaciones, conjunción de dos negaciones que he puesto, el equivalente derecho, la negación de esta disyunción, P o Q. ¿Sí? Está con verde el único cambio que he hecho gracias a RIM 32. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Se comprende? Bueno, espero que sí. Ahora, recuerden, RIM 32 trabaja con RIM 13, entonces, el, tengo recuerden, ¿qué es RIM 13? Eliminación del equivalente izquierdo. Tengo una equivalencia y además tengo el miembro izquierdo. Y entonces voy aquí a añadir, tengo el miembro izquierdo, esa es la línea 2, y a la conclusión, ¿sí? A esta equivalencia más el miembro izquierdo, aplico RIM 13 y ¿con qué me quedo? Con el miembro derecho. Pongo el corchete derecho para indicar que por, por tener la equivalencia y el miembro izquierdo, me quedo únicamente con el miembro derecho. ¿Sí? Por lo tanto, la línea 3 es al final simplemente lo que era el equivalente derecho. Esto de acá. ¿Sí? Bien. Ahora, veamos para a partir de aquí poder llegar a ver a AQ048. Comparemos qué tengo aquí a mano izquierda. A ver. A ver, tengo. Ahora, permítanme, aquí ahora, después me dice que utilice A129 más RINF 11, disyunción de dos negaciones. Todavía no tengo. A ver. A ver, tengo aquí negación de una conjunción, negación de conjunción. Tengo esta forma y lo que voy a, si es que, si esta conjunción es falsa, eso quiere decir que o este es falso o este es falso. Y ahí obtengo una disyunción. ¿Sí? A ver, estoy, bueno, a ver, miren, a partir del antecedente de la línea 3 puedo yo, ¿sí? Fíjense, tengo una cuantificación existencial y que tiene tanto a mano izquierda como a mano derecha, está flanqueada por dos negaciones. Esto de acá, ¿sí? Aquí esta P es la disyunción y por lo tanto el, el teorema AQ029 raya 1 me dice que el que sea falsa esta cuantificación existencial negativa equivale a la cuantificación universal afirmativa. ¿Sí? Entonces, por AQ029 raya 1, a partir de aquí ya tengo la cuantificación universal. Hagamos ese cambio para tener ya en la siguiente línea el,
antecedente de AQ048. ¿Sí? Bien, entonces, hagamos una instancia de AQ029 raya 1. Bien, con la salvedad de que esta P, ¿sí? La P de AQ029 raya 1, esta P que tengo a mano izquierda y derecha, sea esta disyunción. Entonces voy a trabajar sobre la base de esto, voy a aplicar RIM 32 y RIM 13. ¿Sí? A ver, entonces, eh, escribamos la instancia. ¿Sí? Tengo el que sea falso, que existe un X tal que no, y en vez de la P voy a poner esta disyunción equivale a todo X es tal que, ¿sí? Ahora, en estos eran hasta aquí, en AQ029 raya 1, en lugar del espacio vacío tengo la P, pero en esos dos lugares lo que voy a poner es P o Q. Bien, está con verde la sustitución que he hecho. ¿Sí se ve? Entonces, fíjense, este teorema lo que me dice es que la falsedad de la O equivale a la A en el cuadrado de oposición. ¿Sí? Esta es una cuantificación existencial negativa. Estamos diciendo que es falsa y por la diagonal, ¿sí? La falsedad de la O equivale a la verdad de la A. Bien, entonces, ahora, siguiente paso. Sobre la base de 4, ¿sí? Voy a aplicar RIM 32. Esto lo hubiera podido hacer en un solo paso, pero para eso necesitamos un poco más de práctica y más vale el escribir una línea más, pero para ganar claridad. ¿Sí? Bien, entonces voy a escribir la conclusión de RIM 32. ¿Sí? Fijémonos, voy, voy, el, fíjense, hay un contexto, es decir, estos puntos suspensivos es la línea 3. ¿Sí? La línea 3 equivale a... Bien, entonces, y donde aparece el equivalente izquierdo, que es todo esto, le voy a poner el equivalente derecho. El resto copio igual. Entonces, ¿sí? Donde estaba la negación de la cuantificación existencial negativa de la disyunción, le voy a poner esto de acá. A ver, voy a poner con verde para que se vea todo X que sea P o Q, ¿ya? Implica que es falso que todo X no sea P y exista un X que no es Q. Bien. Entonces, tengo aquí la conclusión de RIM 32. La conclusión es una equivalencia, pero ya tengo el miembro izquierdo. Entonces, apliquemos RIM 32 trabaja con RIM 13, eliminemos el equivalente izquierdo.
¿Por qué? Porque ya tengo el miembro izquierdo. Entonces, más 3 RIM 32, perdón, RIM 13. 32 ya aplicamos, más RIM 13. Entonces, elimino el miembro izquierdo y me quedo con esto. En este momento, en la línea 5, ya tengo el antecedente de AQ048. Si todo X es tal que o P o Q. Bien. Ahora trabajemos con el miembro derecho. ¿Sí? A partir de la negación de esta conjunción, tengo que llegar a esta disyunción. ¿Sí? ¿Cómo paso de que una conjunción es falsa, y conjunción falsa, ¿sí? Por De Morgan a 129, esta negación de la conjunción se me va a transformar en disyunción de dos negaciones. ¿Sí? Entonces, voy a... no tengo... ya me queda menos espacio. A ver, voy a, el, perdónenme, a mover la cámara para que se pueda ver todo el pizarrón. En caso contrario, mi explicación va a ser más difícil de seguir. ¿Ya? A ver, espero, bueno, el, la prueba me va a salir más larga porque estaba explicitando esta premisa para que no quede meramente en la mente y por nuevamente facilidad visual gasté ahí una línea que no tenía planificado. Ahora avancemos. Bien, bien, ahora fijémonos, voy a aplicar el... Voy a trabajar con este consecuente para pasar aquí a la disyunción de estas dos cuantificaciones. Ahora, en primer lugar, quiero convertir esta negación de la conjunción en disyunción de dos negaciones. Entonces, para eso, hagamos una instancia de A129. Bien, donde, a ver, fíjense, negación de esta conjunción, la P de A129 es esta cuantificación y la Q es esta otra cuantificación. ¿Ya? Esa es mi línea 6. ¿Sí? A ver. Y voy a aplicar RINF 11 a 129, es decir, conmutemos, miembro derecho pasa a la izquierda y viceversa, el miembro izquierdo pasa a mano derecha, y esta equivalencia es a 129. De modo que voy a pasar la negación de la conjunción a mano izquierda. ¿Sí? Negación de la conjunción paso a mano izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Copio esto. ¿Sí? El que sea falso, ¿qué? ¿Sí? Todo X que es no P y existe un X, por lo menos un X que no es Q. ¿Sí? Ya. La negación de esta conjunción, ¿a qué equivale? ¿Sí? El que, el que esta conjunción sea falsa equivale a qué? O bien el conjunto izquierdo es falso, o
el conjunto derecho es falso. ¿Ya? Este es el principio que necesitamos tener aquí. ¿Ya? Repito, este es si nosotros recordamos la tabla de verdad de la conjunción, entonces, ¿a qué equivale? ¿A qué equivale la negación? El que una conjunción sea falsa. Esta conjunción es falsa porque, o bien, primera alternativa, el conjunto izquierdo es falso, o bien, aquí es disyunción, el conjunto derecho es falso. ¿Sí? Entonces, he aumentado aquí estas dos negaciones. Están aquí. ¿Sí? El que o P o Q sea falso equivale a qué? A ver, el que P y Q sea falso. ¿Sí? El que esta conjunción sea falsa equivale a qué? O el miembro izquierdo es falso o el miembro derecho es falso. Eso está acá. Disyunción de dos negaciones. ¿Sí? Bien, disyunción de dos negaciones. Bien, ahora voy a aplicar RIM 32 de tal manera que en la línea 5, y esta es la línea 5, esta negación de la conjunción se me transforme en disyunción de dos negaciones. ¿Sí? Y entonces esa es mi siguiente línea. Línea 7. Ya. Voy, a ver, sobre la base de 6, voy a aplicar RIM 32. ¿Y qué me queda aquí? ¿Sí? Entonces, la línea 5 equivale a eh, hay un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo. Entonces, copio esta implicación, ¿sí? Todo X que es P o Q implica que, y en lugar de la negación de la conjunción, negación de conjunción, pongo esto de acá, ¿sí? Voy a poner esta disyunción. Entonces aquí viene punto reforzante y copio esto de aquí. Y es falso. A ver, o bien es falso que todo X no sea P, o es falso que haya un X que no es Q. Bien. ¿Ya? Ok. Ahora voy a aplicar RIMF 13. Tengo la equivalencia, pero tengo ya el miembro izquierdo. ¿Sí? Entonces, equivalencia más miembro izquierdo, me quedo con el miembro derecho. Eso es por RIMF 13. Acá añado el corchete derecho y corto el miembro izquierdo. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? Y ahora sigo preocupado porque todavía me faltan unas líneas y tengo que hacer alcanzar en el espacio que tengo acá. Bien, ahora, fíjense, este dato ya tengo esta disyunción y ahora, fijémonos, ¿sí? Voy a aplicar aquí, fíjense, tengo el que sea falso, que todo X es no P, ¿a qué equivale? A, existe un X tal que P. Y aquí, el que sea falso, que existe un X tal que no Q, esta P es la Q, ¿a qué equivale? A que todo X es tal que Q. ¿Sí? Entonces, tengo que aplicar dos veces
la regla de reemplazo, de modo que voy a, por falta de espacio, voy en una sola línea, voy a hacer esos dos cambios y entonces voy a escribir la última línea de la prueba. Espero que ustedes, bueno, debería hacer esto en 4 líneas, pero si es que ya estamos familiarizados con el procedimiento de utilizar RIM 32 sobre la base de una equivalencia, y aquí tengo las premisas, pero tengo que hacer, debería hacer un paso en cada línea. Eso por falta de espacio no lo voy a hacer, pero quiero mostrarles que ustedes vean por qué hago este cambio, ¿sí? Bien, fíjense, el antecedente de AQ048 ya apareció en la línea 5, ¿sí? Y ahora, ¿de dónde sale el que a partir de que es falso que todo X sea no P, es falso que todo X es no P, de ahí sale, existe un X tal que P, ¿sí? Fíjense. Entonces, es falso que todo X es no P, ¿a qué equivale? Existe un X tal que P. ¿Sí? ¿Ok? Y bueno, voy a copiar el miembro izquierdo no cambia, eso queda exactamente igual. Entonces pongo aquí todo X que sea o P o Q implica que. ¿Sí? Bien, ¿qué he hecho hasta aquí? A ver, voy a poner sobre la base de donde estaba todo, es falso que todo X sea no P, eso es AQ030. ¿Sí? A eso he aplicado RIM 32. ¿Sí? Y ahora, bueno, también he aplicado RIM 13 para cortar, ¿sí? Siempre parto de la equivalencia y luego voy quitando el miembro izquierdo. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está? Tengo la falsedad de, a ver, es falso que existe un X que no es P. Bueno, aquí la P de AQ029 raya 1, en vez de la P le pongo la Q. ¿Sí? Entonces, donde esté que es falso que por lo menos un X sea no Q, que pongo, todo X es tal que Q. Entonces, pongamos acá. ¿Sí? Todo X es tal que Q. ¿Sí? Fíjense, por favor, en lugar de la falsedad de la cuantificación universal negativa, ¿sí? El que la oración O sea falsa equivale a la cuantificación universal afirmativa. Entonces, a mano derecha ya no hay ninguna negación. Estas dos negaciones desaparecen y cambio el cuantificador existencial por el universal. ¿Sí? Por lo tanto, he utilizado aquí voy a poner AQ0, finalmente, sobre la base de AQ029 raya 1, he aplicado RIM 32. Y en ambos casos, ¿sí? A ver, el primero, bueno, estaba utilizando la línea 7 y de ahí RIM 13. Bueno, puedo utilizar aquí podemos decir
nuevamente la línea 7 más RIM 13. Y con eso acabamos. ¿Sí? Bien, finalmente llegamos a lo que nos proponíamos. Ya, chicos, no sé si tienen ahí alguna pregunta. Bien, he tenido por razones de que mi pizarrón es pequeño, he tenido que en una sola línea hacer 6 pasos, ¿sí? Pero creo que lo que he hecho se comprende, puesto que es simplemente aplicación de RIM 32, regla de reemplazo. Eso requiere que tomemos como premisa una equivalencia, y son estas dos de aquí, y luego que eliminemos el equivalente izquierdo por RIM 13. Eso es lo que está aquí mencionado. Todo esto es la justificación de la última línea. ¿Cómo? De la línea 7 pasamos finalmente a la última línea, que es AQ048. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Una pregunta, profe. Sí, En la última línea de la justificación, donde dice AQ029 raya 1, sí. al lado dice RIF 32. Sí, debería decir gracias. Ah, ¿Es RIM 32? Ya, ahí sí. Es RIM 32. Sí, estoy reemplazando sobre la base de esta equivalencia. A ver, estaba acá. Es sobre la base de AQ029 raya 1, esta equivalencia, ¿sí? La negación de la O equivale a la A, ¿sí? Pero en vez de la P está la Q, ¿sí? Y gracias, Matías. En 2 días, dos correcciones que me hace usted, le agradezco. ¿Alguna otra observación o pregunta? ¿No? Entonces voy a terminar aquí a ver, un ratito primero.